Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una vez más aquí con ustedes. Agradecida con Dios por estos días tan hermosos que nos ha estado dando. Y bueno, pues hoy va a ser un día especial. Hoy vamos a saber qué es el misterio de la iniquidad. Pero antes vamos a orar a Dios pidiéndole que nos dé entendimiento. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente, Señor, para escuchar tu palabra. Danos entendimiento, Señor, abre nuestro corazón y nuestros oídos para que podamos comprender qué es lo que tú nos quieres decir en esta mañana, Señor. Sabemos que todo esto es preparación para lo que viene y necesitamos estar atentos, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y nosotros podamos entenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primero a los Corintios 2:7 en su parte A nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo decía que la sabiduría que hablaba era misterio, por lo que era difícil de ser entendida por todos. Y hoy, a la luz de las Escrituras, vamos a tratar de explicar qué es el misterio de iniquidad. Les invito para que abran su Biblia en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Vamos a leer. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ustedes saben que los tesalonicenses recibieron 2 cartas, y entre esta, la segunda y la primera, la iglesia cristiana sufría persecución por los romanos, que eran incitados por los judíos religiosos, y aquí nos lo va a revelar el mismo apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 1:4, cuando nos dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. O sea, la iglesia era perseguida en ese tiempo. Bueno, cuando Pablo escribió esta carta, él predijo la gran apostasía que daría como consecuencia el establecimiento del poder diabólico y advertía que el misterio de iniquidad ya está obrando. Y lo decía porque en aquella época veía que en la incipiente iglesia cristiana se introducían errores que estaban preparando el camino para el desarrollo del poder de la iglesia pagana más reconocida en toda la historia de la humanidad. Definitivamente nadie está seguro de cuándo será la gran tribulación. Por eso tenemos que ver y entender las señales. Y dice el texto que nadie nos engañe, porque la primera señal será la apostasía. Y apostasía significa rebelión entre quienes una vez siguieron a Dios, y aclara que el rapto no ha ocurrido y que para estar en la tribulación y gran tribulación tiene que venir primero la apostasía. Y apostasía es el abandono o rebelión contra Dios. Y aquí tenemos algo. El artículo la cuando dice la apostasía, nos da a entender que la apostasía que vendrá va a ser la última y gran rebelión contra Dios. La mezcla del paganismo de quienes los perseguían con el cristianismo iba a dar como resultado al hombre de pecado. ¿Y quién era el hombre de pecado? El opositor a Dios. Esa mezcla diabólica
es el resultado del gigantesco sistema que estamos viendo aparecer poco a poco como la obra maestra del poder de Satanás para sentarse en el trono de Dios y reinar sobre la tierra para hacer su voluntad. Pero ¿qué quiere decir y quién es el hombre de pecado? Quiere decir que el pecado lo domina totalmente y que es una persona que puede ser identificada como el hombre de pecado. Pero como no estamos ni en la tribulación ni en la gran tribulación, pues no lo hemos visto revelarse. La revelación del hombre de pecado será que no es una persona en sí, es más bien un sistema. Es el nuevo orden mundial promovido, entre otros muchos poderes, por el papado romano, que va a reunir a todas las naciones como si fueran una sola. De eso está hablando Pablo. Él no está hablando de un individuo, él está hablando de un cargo que será tomado por Satanás con el propósito de establecer una sede de abominación en medio del templo de Dios. Primera de Juan 2:18 nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí expresa el apóstol Juan que en el tiempo que escribió esta carta habían surgido muchos anticristos, chiquitos, ¿verdad? Pero al fin anticristos. Y en la actualidad son los apóstatas de la verdad, como los falsos predicadores, los falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, como esos de la teología de la prosperidad, o los de las doctrinas de demonios como el G12, y todos aquellos que no se han mantenido firmes en la fe, ni firmes en la comunión, ni firmes en la verdad, y con ello están descubriendo que son unos apóstatas. Entonces, como vemos, el hombre de pecado, según Primera de Juan 2:18, ya destaca en la Biblia. Y es la última personificación del espíritu del anticristo que estará en el mundo muchos años antes de darse a conocer en la tribulación y gran tribulación. Todo lo que venga de él estará arraigado en el pecado. Él será el hombre de pecado por excelencia. Hará grandes promesas, especialmente de paz y prosperidad para el mundo. Tendrá respuesta a todos los problemas. Se opondrá a Cristo, a las Escrituras y al Evangelio verdadero. O sea, desde el punto de vista humano, el anticristo será un gobernante que asombrará a todos. Pero desde el punto de vista espiritual, será el diablo encarnado, personificando y causando el mal como nunca antes ha sido visto. No obstante, desde los tiempos bíblicos, el espíritu del anticristo está actuando en el mundo oponiéndose a la fe cristiana, pero un día aparecerá en carne oponiéndose a Cristo y presentándose como si fuese el Hijo de Dios, engañando de ser posible aún a los escogidos. Dice el texto hijo de perdición. Hijo significa el condenado. Y perdición significa destrucción y pérdida de bienestar total. Se llama así porque su carácter está marcado por la destrucción. Y cuando habla del templo de Dios, se refiere literalmente al tercer templo que será construido en Israel. Y en ese templo dice que se sienta como Dios en el templo. Eso no significa que entra en el recinto. Lo que está diciendo es que invade el lugar más sagrado y allí toma su lugar diciendo con esa acción que es Dios, aunque realmente es el anticristo. Continúa diciendo el texto: solo hay quien al presente lo detiene. La palabra detiene significa parar de actuar y mantener bajo control. Y el Espíritu Santo que mora en la iglesia es que detiene el poder suficiente, más bien es el que tiene el poder suficiente para detener a una persona que es impulsada por el espíritu inicuo del diablo. Y luego dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Está hablando del Espíritu Santo. Apocalipsis 7:3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Esto era para designar o es para designar pertenencia, porque son sus siervos escogidos y son escogidos para un servicio especial. ¿Cuál es ese servicio especial? Predicar el evangelio a los judíos, pero además es también para proveerles protección sobrenatural. Sin embargo, nosotros no podemos pensar que el Espíritu Santo dejará la tierra, aunque sea apartado, o sea, durante la gran tribulación, porque el texto enseña que será quitado de en medio. Eso quiere decir que va a ser sacado del camino, que no es lo mismo que removido, porque removido significa retirado o apartado. Y durante la gran tribulación, muchos van a ser sellados en la frente como siervos de Dios, lo acabamos de leer en el Apocalipsis. Y también van a ser sellados para designar que le pertenecen y también para saber a quiénes se les va a brindar protección sobrenatural. Pero para eso, pues el Espíritu Santo tiene que ser quitado de en medio. O sea, es como cuando andamos caminando así alrededor en una pista y de repente se nos atraviesa una persona, con permiso, lo hacemos a un ladito, ¿verdad? Bueno, así va a ser con el Espíritu Santo. Pero para que eso pase, pues va a ser necesario el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a suceder cuando el arrebatamiento de la iglesia suceda? Bueno, pues inmediatamente dará inicio la tribulación y la gran tribulación. Y ese es el periodo de tiempo más terrible de toda la historia de la humanidad. Será cuando el anticristo, que va a ser impulsado por el diablo, tome el poder durante la tribulación. Hebreos 9:22 en su parte B nos dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En su intento de destruir el testimonio de Jesucristo en la tierra, pues va a promover una persecución contra los judíos. ¿Y cuáles judíos? Pues aquellos que van a ser convertidos al cristianismo y que van a obtener la salvación, pero por el derramamiento de su propia sangre. Porque al haber sacado del camino al Espíritu Santo, este no podrá evitar que sufran daño ni que sean muertos, porque su obra solo será para convencerlos de pecado. Porque él trabajaba en la gracia y para ese tiempo la gracia ya habrá terminado y la iglesia ya fue arrebatada, la iglesia ya está en el cielo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo dice, sigue diciendo el texto? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad significa estar sin ley. Nos está diciendo que es Satanás obrando en la tierra, implantando un sistema diabólico para engañar al mundo. Y se oponen un total y abierto rechazo al Evangelio de Cristo y a todo lo que se llama Dios. Y Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica que ya estaba en acción, pero es algo que no todos van a entender, porque la mayoría van a estar cegados. Pablo lo entendió cuando empezaba sus recorridos por las iglesias y veía cómo la obra de Satanás, o sea, triste y lamentablemente, estaba obrando entre los cristianos profesos. Por eso nosotros vemos muchas iglesias que están siendo infiltradas. O sea, primero sucedía poco a poco y a escondidas. Pero conforme iba pasando el tiempo e iba dominando a los hombres, hacía progresar el engaño con costumbres del paganismo. Y con eso lo que estaba haciendo era invadiendo a la iglesia cristiana hasta nuestros días. Por eso vemos tanta gente que pues que no cambia, que sigue siendo igual. ¿Por qué? Pues porque no es está siendo infiltrada, ha sido infiltrada por el paganismo, lleva costumbres del mundo y las mezcla con el cristianismo. Bueno, vamos a leer 2 Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, postreros significa últimos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, necios, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como vemos, el ministerio de la iniquidad ya está presente en el mundo.
pero se va a dar a conocer con el hombre de pecado. Y no porque vaya a traer al mundo más maldad, sino porque la maldad que existe se intensificará, pero no se puede ver porque se disimula bajo la apariencia de piedad y solo la vamos a poder ver a menos que el Espíritu Santo la revele. Sigue diciendo el texto, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Pablo declara dos hechos ciertos sobre el inicuo, fíjense. En primer lugar, nos dice que es cierto que será revelado cuando el Espíritu Santo quite su restricción, porque ahorita está restringiendo la aparición. Y en segundo lugar, también es cierto que será destruido por el mero brillo de Jesús en su venida. Además, el inicuo es alguien con poder para hacer señales y milagros que por supuesto no son suficientes para demostrar que son de Dios, porque Satanás también puede hacerlo con su poder engañoso. Segunda los Corintios 11, 13 y 14 nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No olvidemos que el inicuo es una criatura infernal. Por eso Pablo decía que ya estaba en acción. ¿O a poco no han visto a los charlatanes engañar a las multitudes? Son esos que les hablé. Por ejemplo, ahí tienen a los de la, ¿cómo se llama? Los de las maratónicas. Ese es un engaño que están haciendo. Porque la salvación no se vende, los milagros no se venden. Y ellos lo están haciendo como si los estuvieran vendiendo. Dios no necesita dinero. Entre los que se pierden, dice el texto. Eso quiere decir que el engaño solo puede echar raíces en quienes no reciben el amor de la verdad. Ellos ya están listos para el engaño del anticristo, porque siguen viviendo en la mentira. Y el anticristo solo es un mensajero de Dios que va a traer lo que él quiere. Y va a ser a través de él que les enviará un poder engañoso muy fuerte. Pero tampoco significa que vaya a obligar a nadie para que sea engañado. Lo que está diciendo es que quienes no quisieron recibir el amor de la verdad van a recibir ese poder engañoso. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Dice, para que crean la mentira. Génesis 3, 4 y 8 dice, 4 al 8 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, o sea, ya empezaron a tener conciencia. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Aquí el enemigo, en forma de serpiente, les presenta una tentación muy atractiva. Imagínense ustedes nada más ser como Dios sabiéndolo todo. Bueno, pues este es el evangelio del diablo, porque es contrario a los preceptos de Dios y porque Dios hizo caer a Adán y a Eva con sus mentiras para tratar de apartarlos de Dios. Y como vemos, esta no es una mentira cualquiera, es la mentira que ha cautivado a la humanidad desde siempre. Y por eso les dice, tú también puedes ser Dios. Con que tú declares con tu boca las cosas, lo vas a lograr. Porque Dios no nada más es Dios, tú también, eso es lo que les están diciendo. Y así lo hará el anticristo, pero lo hará de manera indirecta, igual que la serpiente engañó a Eva. O sea, no les dirá quién es en realidad, sino que hará creer que es Dios y que es bueno. Y cuando ya tenga en su mano y haga lo que él quiera, entonces es cuando se va a revelar tal como él es. El versículo 12 del capítulo que estamos leyendo de Segunda a los Tesalonicenses dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí se muestra el juicio de Dios sobre quienes rechazan la verdad.
Y Romanos 1, los versículos 18 y 21 nos dicen, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, o sea, que la hacen a un lado la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, así como lo hizo el diablo con Eva, que también le dijo, envanécete, tú también puedes ser Dios. Así están estos hombres, dice, y su necio corazón fue entenebrecido. La realidad de nuestra sociedad hoy en día es que todos sus crímenes, sus fracasos, su descontrol y sus leyes antibíblicas ocurren porque el mundo se ha alejado de Dios y lo que sucede no es culpa de Dios, es culpa del hombre que se ha entregado al pecado por haberlo hecho a un lado. Bueno, primera de Juan 4:4 dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en los cristianos es el Espíritu Santo. Recuerden que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo, así nos lo enseña Efesios 1, 2:13. El que está en el mundo es el diablo. Eso significa que el Espíritu Santo es más grande que el diablo. Y Gálatas 5, 16 y 17 nos dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. O sea, es el Espíritu Santo quien invita a que los creyentes caigamos en pecado. Y está presente en el mundo de manera especial al morar en nosotros que somos su templo. Eso nos lo enseña 1 Corintios 6:19, cuando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí lo que está hablando es que la iglesia invisible, a la que Dios solamente sabe y conoce, le está diciendo que tiene que ser espiritual, que nada de carne, que nada de pensar como el mundo piensa. Pero y lo que nos está diciendo es que no se nos olvide que las apariencias engañan. Y no lo digo yo, lo dice la misma Biblia, en Mateo 7:21. El mismo Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice eso? Porque muchas congregaciones están llenas de gente muerta, están llenas de huesos. Están levantando manos, están llorando, están alabando, están arrodillándose y todo, pero están muertos porque viven vidas mezcladas con el paganismo, el espíritu y la carne. O sea, y Dios no está pidiendo eso, por eso dice que la carne no y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Génesis 6:13 dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 19:12 y 13. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios. Por tanto, Dios nos ha enviado para destruirlo. Fíjense, aunque nosotros sabemos muy bien que no existe ninguna promesa de salvación para los gentiles después del arrebatamiento, en estos pasajes vemos el actuar de Dios antes de emitir sus juicios. Y Él está advirtiendo a la gente. Así fue durante el diluvio, que fue el primer pasaje que leímos, pero también en el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Ahora, la advertencia no solamente es para su pueblo judío, es también para los creyentes. Dice Mateo 25 del 1 al 3, dice, entonces el reino de los cielos
será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Aquí tenemos que en la parábola de las 10 vírgenes había 5 que no estaban preparadas y por no estar listas ni atentas a las señales, quedaron fuera porque no eran creyentes, solo jugaban a hacerlo. Y ese es el riesgo que se corre, que digamos que somos cristianos, pero a la hora de la hora no estemos haciendo lo que el Señor nos manda. Y el Señor en cualquier momento va a venir por nosotros en el rapto. Y si nosotros no estamos atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor y viendo las señales de las que nos habla la Biblia, porque la Biblia es la que nos está diciendo, pues nos podemos quedar. Así es de que hay que estar atentos. Éxodo 19 del 3 al 6 dice: Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es el cumplimiento de la promesa que muchos años atrás Dios le había hecho a Abraham cuando le dijo en Génesis 12, del 2 al 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que cuando Dios le dio esa promesa esa promesa a Abraham, Abraham ni siquiera tenía hijos, pero él le creyó y dice la palabra que le fue contado por justicia. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Bueno, como nosotros vemos, a la fecha ya han pasado muchísimos años de que a Dios de entre todos los pueblos de la tierra le plació o quiso escoger a Israel como su pueblo. Por eso es claro que Israel es y seguirá siendo el pueblo escogido de Dios, a pesar de los filisteos palestinos que están ahí y a pesar de todas las naciones que no quieren Israel. Sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y nosotros fuimos llamados, fuimos sus invitados a formar parte de la iglesia de Cristo. Y como tal, Cristo va a venir a buscarnos y entonces Dios va a volver en tratos con la nación de Israel. Nosotros los gentiles, o quienes éramos gentiles, como dice Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que estábamos ajenos de la ciudadanía de Israel, pues sí, porque nosotros no tenemos ascendencia judía. Entonces, por eso estábamos alejados. Pero ¿qué pasó? Que después que Israel rechazó al Señor Jesucristo como su Salvador, nos fue predicado el Evangelio de la gracia que nos ha permitido ser parte de la familia de Dios. ¿Quién nos está diciendo eso? Eso nos lo enseña Juan 1, 11 y 12, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así se ha llegado el tiempo de los gentiles, el tiempo de los convertidos al cristianismo y que llegamos a formar parte de la iglesia de Dios. Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La cercanía con nuestros hermanos en la familia es por sangre. Y la cercanía con Dios de la que habla el texto solo ocurre por la sangre de Cristo. Y aquellos que no han recibido a Cristo siguen estando como siempre, sin Él.
y alejados del sacrificio de Cristo en la cruz, que es el fundamento en común de salvación para judíos y para gentiles. Por eso dice Efesios 2, 17 y 18. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, o sea, a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, o sea, Israel, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu. Tenemos entrada al Padre, obviamente. Como ya vimos, Dios siempre advierte antes de manifestarse. Y después del arrebatamiento de la iglesia, todos los acontecimientos se van a desarrollar en función a Israel, su pueblo escogido. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. A todas las naciones, porque en todas las naciones del mundo Israel está disperso. Israel no está en Israel todavía todo. Israel está por todo el mundo. ¿Y eso cuándo va a ser? Durante el tiempo de la gran tribulación, cuando los 144,000 judíos, que van a ser 12,000 de cada una de las 12 tribus, van a salir a predicar a todos los judíos que se hayan dispersos por el mundo entero. Bueno, ¿se acuerdan que había sellado a lo que ya les hablé de que estaba sellando a sus siervos, los que iban a predicar el evangelio? Bueno, pues son esos 144,000. Y cuando esos siervos, fíjense, de Dios que fueron escogidos, hayan terminado la obra especial de predicar el evangelio a los judíos, pero ya no va a ser el evangelio de la gracia como a la iglesia. Ahora va a volver a ser el evangelio del reino, que fue el que vino a predicar Jesucristo a los judíos. Ellos se los van a predicar a otros judíos diciéndoles que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y entonces va a venir el reinado, el fin del reinado del anticristo. Así que Dios prometió bendición para Israel, su pueblo escogido. Con ellos va a trabajar firme y amorosamente la tribulación y la gran tribulación, para que se vuelvan a Él. Y a quienes éramos gentiles y que ahora somos parte de la Iglesia Universal, nos ha permitido vida eterna a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo que el tiempo de los gentiles sigue, como dice Romanos 11:25, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y terminará, como ya lo mencioné, con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso no perdamos tiempo, porque el día se acerca. La gracia y la oportunidad para obtener la salvación por medio de Jesucristo pronto llegará a su fin. Y la puerta se cerrará de la manera que se cerró la puerta del arca y ya no va a haber quien la abra. Ya son casi 2,000 años que inició la gracia. Y eso nos habla de la gran diferencia que Dios establece para mostrar su misericordia. Porque a nosotros nos ha mostrado su misericordia. Pero a Israel le va a mostrar sus juicios y su ira. Y lo hará en tan solo 7 años. Y lo va a hacer a través de un absoluto dictador mundial. Entonces, ¿qué es el ministerio de iniquidad? El ministerio de iniquidad es estar sin ley, vivir lejos de Dios, aborrecer todo lo que tenga que ver con Él, rechazando la salvación a través de Jesucristo y negando su sacrificio en la cruz. Amén. Prediquemos el Evangelio con nuestros hechos y cuando sea necesario, hablemos y recordemos que si la gracia que hemos recibido no nos ayuda a guardar las leyes de Dios, estamos siendo obedientes al diablo. Termina el estudio y empieza el servicio. Recordemos que las señales ya están aquí y no las ve quien es voluntariamente ciego. Si te edificó, compártelo e invita a más personas a unirse al grupo. Y no olvides dejar tus comentarios. También pueden buscarme en YouTube como la Sierva de Jesucristo, donde les invito a que se suscriban, le den like y compartan para que más personas escuchen. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Dios les bendiga.